y respetar, y faltándole al respeto a la voluntad democrática del pueblo de Coahuila. Eso lo hacen en todo el país, lo hacen a nivel nacional, así lo hacen en Nuevo León, y por eso se aferran, por eso quisieron que el que hoy es su candidato a alcalde de Monterrey fuera el fiscal del Estado. Imagínense el cinismo con el que el PRIAN actúa. ¿Está usted de acuerdo en los gobiernos de coalición? ¿Considera usted que son un instrumento de gobernabilidad útil? ¿Qué propuestas de reglamentación le parecen necesarias para su puesta en marcha? Un minuto, Claudia Sheinbaum, por favor. Para el México de hoy, pienso que como está la Constitución, con la mayoría que representa un proyecto de nación y la representación de las minorías en el poder legislativo y en los distintos ámbitos de la democracia. Ya aprobamos el Pacto por México, miren a dónde nos llevó. Siempre hemos luchado por la democracia. Luché de joven por la democracia en los sindicatos, por la democracia en las universidades. Luchamos contra el fraude electoral de 1988. Luchamos contra el desafuero de Andrés Manuel López Obrador en el 2004, del gobierno de la candidata del PRIAN. Luchamos también contra el fraude electoral del 2006. Luchamos contra el fraude electoral del 2012 con la gran compra de votos que se hizo en aquel año. En el 2018 el pueblo de México despertó y hoy se vive una democracia. Miren la marcha de hoy, la pluralidad, la democracia. Tiempo. Le repito su pregunta, Xochitl Gálvez. ¿Está usted de acuerdo en los gobiernos de coalición? ¿Considera usted que son un instrumento de gobernabilidad útil? ¿Qué propuestas de reglamentación le parecen necesarias para su puesta en marcha? Un minuto. Por supuesto que estoy de acuerdo con los gobiernos de coalición y yo voy a representar un gobierno de coalición, pero no solo con los partidos que me trajeron a la presidencia. Yo sí me voy a sentar con todos. Voy a ser una presidenta daltónica, con los guindas, con los rojos, con los verdes, con los amarillos, con los naranjas, con los azules, con todos, porque somos un país plural. Somos un país que tiene que construir consensos. Somos un país multiétnico, pluricultural, donde hay diferentes pensamientos. Entonces, por supuesto que voy a tener un gabinete plural, un gabinete donde esté representada la sociedad civil y por supuesto que hay gente de Movimiento Ciudadano que yo le reconozco y que también invitaría. Yo creo que tenemos que poner fin al presidente que habla para entrar a una presidenta que escucha y resuelve. Por lo tanto, para mí, la solución sí son los gobiernos de coalición. Vamos a las réplicas, mismo orden, mismo tiempo. Comenzamos, Jorge Maínez. Sí, creo que más importante que pensar en el beneficio de los partidos, como se ha hecho en los últimos años en México, es diseñar gobiernos que le cumplan a las ciudadanas y a los ciudadanos. Si no, con coalición o sin coalición, los gobiernos no tienen sentido. Y lo que necesitamos es una ley de rendición de cuentas que permita que las promesas que se hacen en campaña sean exigibles, que los compromisos que se hacen en campaña sean exigibles. Por eso presentamos una ley de resultados garantizados para que las ciudadanas y los ciudadanos puedan llamar a cuentas a los gobiernos a cumplir con lo que se comprometieron. También necesitamos hacer más barata la democracia. No puede ser posible que solamente quien pueda pagar espectaculares anuncios millonarios pueda acceder al poder. Por eso nosotros hemos hecho una campaña distinta desde las universidades en México. Nunca antes un candidato presidencial había visitado, como nosotros hemos visitado, más de 40 universidades. Por eso yo no le voy a servir a los grupos de interés. Por eso yo voy a ser un presidente al servicio de las nuevas generaciones. Un minuto, Claudia Sheinbaum. Sí, por supuesto. Fuimos los únicos que hemos presentado una iniciativa para bajar los recursos que reciben los partidos políticos. Quiero aclarar que esta narrativa que han estado haciendo los del PRIAN de que viene el autoritarismo, que hay autoritarismo, es absolutamente falsa. Por eso dije que los únicos que hemos luchado por la democracia en nuestro país, la democracia verdadera, somos nosotros. ¿Para qué hacer otra ley si ya está la revocación de mandato a la que también se opusieron? Y las consultas públicas, vamos a recordar una consulta pública en el 2013, una de las mayores reformas que tuvo la Constitución con la reforma energética, se presentaron 2 millones de firmas para una consulta pública y se negó. Eso no es democracia. El odio, la calumnia, tampoco es democracia. Y quiero aclarar, porque están diciendo que vamos a cerrar las iglesias. Absolutamente falso. Y también están diciendo que vamos a anular la propiedad privada. Falso. Cerramos con su minuto, Xochitl Gálvez. Para darles una idea del nivel de autoritarismo de este gobierno,
En los 6 años el presidente nunca se reunió con la oposición. Es más, fue 6 veces a Badiraguato. Allá sí le recibió atención los criminales, pero nosotros nunca le recibimos atención. Y Claudia es igual. Claudia no te voltea a ver, no te escucha, es indiferente. Ella tiene este corte autoritario igual que el presidente. Pero bueno, en estos tiempos sí necesitamos escuchar, necesitamos dialogar, necesitamos construir consensos. Imagínense ustedes que por haber hecho esta manifestación que le sigue doliendo tanto a la señora, porque obviamente salieron los ciudadanos libres, porque yo me he comprometido a defender al INE, yo me he comprometido a defender a las instituciones democráticas. Por eso la gente salió a respaldarme por miles y miles, sin un solo acarreado. Eso es. Es momento de la pregunta que hace la candidata Claudia Sheinbaum a los demás candidatos. La elección directa de diputados y senadores es la mejor garantía de representación plural del pueblo de México en el Congreso. ¿Estaría de acuerdo con eliminar las candidaturas plurinominales? Es tiempo de su respuesta. Candidata Xóchitl Gálvez, tiene hasta 1 minuto. Suena bien, pero la verdad es que yo aquí dije cómo se han dedicado a extorsionar a las personas adultas mayores para que voten por su partido. Ellos lo que quieren es instaurar un régimen autoritario. Por supuesto que ¿por qué no hacemos una lista pluri de los 300 y que haya una verdadera representación de acuerdo a la votación? Pero ellos lo que quieren es una trampa, porque tratan de usar la necesidad y la pobreza de la gente. Eso de lo que tanto se criticaron, lo han hecho. Han gastado cientos de miles de millones en los servidores de la nación para hacer ese trabajo. Entonces, yo en ese sentido, pues sí me gustaría reducir quizá a 400, pero en este momento no, con un gobierno tan autoritario. Imagínense llamarnos traidores a la patria por haber salido a marchar el día de hoy. Gracias. Candidato Jorge Maínez, le corresponde su respuesta. 1 minuto. Sí, yo presenté una iniciativa para reducir en 100 el número de diputadas y de diputados que tenemos en México, pero con una mejor representatividad. Si un partido político saca el 10% de los votos, debe tener el 10% de los legisladores. Lo que hizo el PRI y hoy hace Morena es tener mayorías artificiales, sobre representación, hacer trampas, utilizar a partidos satélites para tener mayor representación de la que los votos les dieron en el Congreso. Por eso creo que el principal tema a discutir, y por eso hablaba yo de que idealmente un sistema parlamentario de representación pura es mejor, listas abiertas, democracia interna en los partidos políticos para que la gente esas listas las pueda votar y para que tú cuando votes veas la lista de las personas que vienen ahí y puedas seleccionar. Porque efectivamente lo que hoy ha cometido la partidocracia es una verdadera afrenta a la democracia con esos plurinominales. Sobre el tema de reducir el presupuesto, pues no lo hizo Realidad Morena, nada más este año van a recibir más de 3,000 millones de pesos, nosotros 500. Candidata Claudia Sheinbaum, es el momento de responder a su pregunta. Sí, por supuesto. Eliminación total de los plurinominales, 300 diputados y que no haya lista en el Senado. Por supuesto se puede discutir la representación de las minorías, pero lo que no puede ser es este uso de los recursos públicos para los partidos políticos, para las burocracias, para más diputados, que haya una representación directa. Y vamos a decir, fíjense, nuestro proyecto de nación lo hicimos de manera plural, con diálogos por la transformación. Hay personas como el doctor Juan Ramón de la Fuente, el doctor Kersenovich y muchísimos otros expertos que han sido parte de nuestro proyecto de nación. Es decir, se está construyendo un proyecto de nación digno del México del presente y del futuro que dé continuidad a la cuarta transformación de la vida pública. Y vamos a hablar de autoritarismos, la represión del 68, del 71, de Atenco, de Aguas Blancas, de Nochistlán. Eso sí es autoritarismo. Nosotros, democracia. Momento de la réplica, es el turno de la candidata Xóchitl Gálvez. Tiene a Manuel Bartlett en su gobierno, uno de los hombres que estaban en gobernación en las épocas del autoritarismo, el que se robó la elección de Cuauhtémoc Cárdenas. No tienen vergüenza. Es más, de la mayoría de sus candidatos a gobernadores, ninguno es de Morena. Entonces,
siempre hablan del pasado, pero no se dan cuenta del presente. Y si hablamos de corrupción, han usado la corrupción, han usado la reducción del dinero como un mero pretexto. Quedarse con los ahorros de los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia es inaceptable. Cuando Manuel Bartlett y sus hijos hacen negocios, cuando Rocío Nale está megamillonaria y ahora el yerno tiene negocios millonarios, cuando se ha quedado callada con los enriquecimientos de los hijos del presidente, ahí es una robadera. Lo que Mario Delgado está haciendo con el huachicol fiscal y quiere sacrificar la democracia, las instituciones a cambio de reducción de recursos cuando son unos bandidos. Candidato Jorge Maínez, es momento de su réplica, tiene hasta 1 minuto. Ni siquiera porque ellas hicieron las preguntas las contestan. Eso es algo que todas las señoras, todos los señores, los jóvenes que me encuentro en la calle, en las plazas, en los aeropuertos me dicen sobre estos debates, y también me dijeron que por favor no usara carteles ridículos, que no le faltara el respeto a las personas. Por eso estamos dando este debate y por eso, hablando de las listas de representación proporcional, que dicen que están en contra, pero llevan puro impresentable, ojalá desaparecieran a los plurinominales que llevan. Las y los candidatos de Movimiento Ciudadano por representación proporcional son las mejores. Si votas por Movimiento Ciudadano, vas a llevar a personas como Patricia Mercado a la Cámara de Diputados, como a Amalia García al Senado de la República, a personas que han luchado toda su vida por la democracia, por la división de poderes, por el pluralismo. Tenemos las mejores listas, las listas para sentirnos orgullosas y orgullosos de representarte en el Congreso de la Unión. Por cierto, no han renunciado a un peso de prerrogativas. En los sismos del 2017 prometieron entregar 103 millones de pesos y se los robaron. Es momento de su réplica, candidata Claudia Sheinbaum. Es la última, ¿verdad? Sí. Es una ironía del destino que el día de hoy el PRIAN esté en la sala de la memoria de la masacre de 1968. Y es que en realidad ellos son la corrupción, nosotros somos la honestidad. Ellos son el autoritarismo, nosotros somos la democracia. Ellos son la represión, nosotros somos la libertad. Ellos son los privilegios, nosotros el bienestar y los derechos. Ellos son el saqueo, nosotros la defensa del patrimonio nacional. Ellos son la mentira, nosotros somos la verdad. Ellos son los fraudes electorales, nosotros somos las elecciones libres. Ellos son el clasismo y el racismo, nosotros somos el humanismo. Ellos defienden a unos cuantos, nosotros al pueblo de México. Ellos son el pasado. Nosotros somos el presente y el porvenir. Bueno, llegamos al final, ahora llegamos al mensaje final. Es muy probable que este sea el momento último en que los ve, en que haya tanta concentración de atención en ustedes, más allá del cierre de sus campañas, y tomando en cuenta la gran cobertura que tiene el debate, tomando en cuenta la gran cantidad de mexicanos en México y fuera de México que los están viendo. Y entonces este es un minuto que creo que es muy importante para todos y para todas. 1 minuto, Xóchitl Gálvez, lo que hemos llamado el mensaje final. Adelante, Xóchitl. México tiene 2 caminos: que siga la corrupción, la violencia y la mentira. O el camino que yo te ofrezco, un gobierno honesto, que trabajemos en recuperar la paz y la tranquilidad, pero sobre todo que recuperemos la libertad. Este México es posible. Yo estoy segura que tú que me estás viendo en tu casa, sabes que te da miedo salir a la calle, sabes que el dinero no te alcanza, sabes que este gobierno te abandonó en el campo. Las madres buscadoras, los que más sufren, fueron abandonados por este gobierno. Por eso vamos a ganar. No tengo duda de que vamos a ganar este 2 de junio. Vamos por la vida, por la verdad, por la libertad. Hoy la esperanza cambió de manos y está de nuestro lado. Y con esa esperanza vamos a ganar. Vota Xóchitl el 2 de junio. Candidato Jorge Maínez, es momento de su mensaje final, tiene 1 minuto. En las universidades les he dicho a los jóvenes que deben de votar este 2 de junio para que nadie decida por ellos. Y aunque si yo tuviera que elegir entre el PRIAN y Morena, no sabría por quién hacerlo, les he dicho que incluso es preferible que voten por cualquiera de esas 2 opciones a que no voten. Por eso te invito a confiar en ti, en lo que crees, a que votes por lo que te representa. Si en 20 años tuvieras que explicar tu elección, tu próxima elección, ¿de quién te sentirías orgulloso de haber votado?
En 10 semanas hemos logrado algo que parecía imposible, darle la vuelta a la elección. Pero hoy tenemos un reto más importante, que es cambiar el futuro del país. Pacificarlo con una nueva estrategia de seguridad y construir prosperidad con igualdad de oportunidades. Construir un México nuevo. Mi meta es mucho más grande que ser presidente. Mi meta es hacerte sentir más orgulloso que nunca de ser mexicano, de ser mexicana. Muchas gracias por todo. Cerramos ronda y debate con usted, Claudia Sheinbaum. Los invito este próximo 29 de mayo a las 4 de la tarde en el Zócalo de la Ciudad de México, que va a ser nuestro cierre de campaña. Este 2 de junio, en unas cuantas horas, vamos a decidir todas y todos el futuro de la nación, el futuro de la patria, el futuro del pueblo de México. Y este 2 de junio los invito a que votemos masivamente. Ya los conocen, ya saben que son especialistas en fraudes electorales. Lo que tenemos que hacer es demostrar una diferencia enorme entre el primero y el segundo lugar. Y eso solo lo podemos hacer con el voto masivo. Me comprometo con el pueblo de México a gobernar para todos y para todas, y a llevar a México por el camino de la seguridad, de la paz y de la prosperidad compartida. Este 2 de junio, igual que lo hicimos en el 2018, que hicimos historia, vamos a hacer historia. Así hemos llegado al final de este tercer debate presidencial. Agradecemos a las candidatas y el candidato su apertura y disposición para este momento de cara a la ciudadanía ante el cercano voto del 2 de junio. Javier. Bueno, la siguiente cita yo creo que todos la tenemos, ¿no? Es el 2 de junio y sobre todo ojalá haya una participación masiva. El 2 de junio significa fortalecer democracia, el 2 de junio significa decidir el destino. ¿Quién queremos de ustedes tres que nos gobiernen los próximos 6 años? Y le queremos agradecer mucho al público que nos siguió y a ustedes que nos han permitido conducir el debate. Absolutamente. Luisa. Gracias, colegas, gracias, candidaturas. Gracias a usted que nos acompañó y extendemos, por supuesto, los agradecimientos a absolutamente todas las personas que hicieron posibles estos 3 ejercicios democráticos. Nos vemos entonces el próximo 2 de junio en las urnas. Buenas noches. Gracias. Terminó el tercer y último debate presidencial. Varias veces preguntaron los moderadores cómo, sin ninguna respuesta concreta. Pero sí hubo acusaciones entre ellas y sus cercanos, señalaciones que tienen que ver con investigaciones en Estados Unidos, acusaciones de corrupción, reuniones en lo oscurito. Presumieron su paso por la administración pública y prometieron más dinero para usted. Otra vez las palabras narcocandidata, narcopartido, corrupta y la terca memoria sobre el pasado de los partidos políticos y sus integrantes. ¿Funciona la estrategia de seguridad de la 4T? ¿Funcionaría lo que propone la oposición? Las preguntas sin responder, la polémica y el debate comienza ahora mismo en esta pantalla. Este es el mejor postdebate y es entre Rubén Moreira y Ricardo Monreal. Tenemos la crónica del día y más entrevistas que está a punto de ver en Imagen Televisión. Aquí la candidata de las mentiras se la pasa diciendo que vamos a quitar los programas sociales. Los programas sociales se quedan, Morena se va. Durante este sexenio se crearon más de 200 universidades Benito Juárez y los rechazados se convirtieron en becarios. Como lo hace el cártel inmobiliario, que hoy le quiere cobrar más a las usuarias y a los usuarios del metro por recorrer mayores distancias. Vamos a construir farmacias del bienestar en distintos municipios. Se robó un predio, no tiene licencia de construcción. No voy a caer en este caso en provocaciones. Entiendo la desesperación del PRIAN, va en un lejos segundo lugar, pero no comparto sus... Contrastar ideas, que no se espante. La ciudad que peor manejó la pandemia es la Ciudad de México. En lugar de pedir el voto, deberías de pedir perdón. Y vamos a llevar a la Constitución que el salario mínimo nunca caiga más, que siempre aumente por encima de la inflación. En su equipo dicen que odia a las feministas. Gaseaste a las mujeres en la Ciudad de México. Hace rato no lo mostré,
aquí está la única persona que haya gaseado a policías en la Ciudad de México con sanitizador. Pero además se muestra lo que hubiera ocurrido si no hubiera llegado un cambio de política. Conmigo no se tienen por qué preocupar de cuál García es peor, si García Luna o García Harfuch. Este no es un apodo ni un insulto, sino es una descripción de hechos. Nada más decir que las fuentes de ese libro, yo creo que son mejores las del libro de La Reina del Sur de Pérez Reverte, o mejor le recomiendo ciencia ficción, ¿por qué no lea Ray Bradbury, Fahrenheit 451, de plano Crónicas Marcianas? Mario Delgado está bajo investigación criminal por agencias de seguridad de Estados Unidos. ¿Cómo va a tener el carácter para enfrentar a los delincuentes si los lleva en las primeras posiciones de las listas plurinominales del PRI y del PAN? El PRIAN tiene más gobernadores y prófugos que en funciones. Estos sí son hechos, lo demás es palabrería. Los gobernadores del PRI se los llevan de embajadores. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por elegir el mejor postdebate en Imagen Televisión. Y ya están aquí nuestros panelistas. Ricardo Monreal Ávila, coordinador de organización y enlace territorial de la campaña de la candidata Claudia Sheinbaum. Ricardo, gracias por aceptar. No, al contrario, buenas noches a ti y a todo el auditorio. Rubén Moreira, el coordinador de la mesa de seguridad de la candidata Xóchitl Gálvez. Rubén, gracias por aceptar. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, mi querido Ricardo. Buenas noches, Rubén. Grupo Imagen extendió la invitación a Dante Delgado de Movimiento Ciudadano y a otros miembros de ese partido. Desafortunadamente no tuvimos una confirmación, así que estamos en esta noche de postdebate. Varios temas. A mí me gustaría comenzar por el asunto de seguridad. Se habló de esta estrategia o no de abrazos, no balazos. ¿Funcionó abrazos, no balazos, Rubén? Bueno, este país tiene un problema de seguridad y hay que enfrentarlo. Nosotros pensamos que se ha ido deteriorando la situación en el país y que, a juicio de nosotros, la estrategia del gobierno está fallando. Hay menos combate a la delincuencia, menos detenciones, menos captura de grandes delincuentes, menos requisación de armas, en fin, se está desbaratando nuestro sistema de seguridad con una Guardia Nacional que es poco entendida, con dificultades que tiene por su característica legislativa, su armado jurídico, y bueno, pues tenemos 186,000 homicidios y tenemos que terminar con esta violencia que ha escalado. ¿Eso es un no? Yo creo que no ha funcionado. Obviamente. ¿Funcionó abrazos, no balazos, Ricardo? Mira, primero quisiera expresar que me gustó el debate. La candidata Sheinbaum comenzó como puntera, terminó como puntera. Me gustó su actitud, no se enganchó, como decimos coloquialmente, no aceptó ningún tipo de provocación. Me dio mucho gusto su claridad, su propia estructura en el debate, en el discurso y en la propuesta. Fue una muy buena expositora de la propuesta que México necesita y requiere. ¿Te lo pareció en el tema de seguridad? Sí, sí me lo pareció. Esto de abrazos, no balazos. Me pareció consecuente porque ella es la única de los tres que puede ofertar resultados. Es decir, ahí mostró con cifras cómo en la Ciudad de México disminuyó el 50% de homicidios y el 60% de delitos de alto impacto. Y otra cosa que planteó que me pareció muy pertinente. Ella mencionó 4 causas que va a implementar, o 4 características o 4 programas para poder enfrentar la inseguridad. 1, las causas. 2, el sistema de coordinación entre estados, policías y poderes, que me parece pertinente. 3, combate a la impunidad, 0 impunidad. Y 4, que también me pareció
importante la política de bienestar, cómo rescatar a los jóvenes, cómo construir un ambiente más propicio en la sociedad y cómo reconstruir el tejido social que se ha perdido. Ella avanzó y dijo, no es ahora, son yo diría las últimas 2 décadas que México se ha venido descomponiendo en materia de seguridad y que evidentemente el presidente López Obrador recibió esta herencia y que nos hemos enfrentado. A ver, sobre ese ella. punto, Ricardo, se ha planteado en las últimas semanas el asunto de los datos, la recopilación de los datos de los delitos que se cometen, si en algunos estados se están reportando los homicidios que efectivamente están ocurriendo o no. El presidente hace unos días respondió, no hay más violencia, hay más homicidios, decía el presidente, una frase que también fue citada en este tercer debate. ¿Cómo entender esta de no hay más violencia, hay más homicidios? Mira, yo creo que las cifras no se pueden maquillar, ese es mi punto de vista, porque el secretariado de la propia Secretaría y el programa y los planes no se pueden alterar. Yo sí creo que con el presidente ha disminuido el delito, como venía en crecimiento hacia el 18 en los últimos 12 años, cuando menos, o 18 años. Sí veo y creo en el INEGI y creo en los datos que se están presentando. No con esto quiero decir también que esté resuelto el problema. No, sí tenemos dificultades en los estados. ¿Y tú estarías de acuerdo en que no hay más violencia, sino que hay más homicidios? No, sí hay homicidios y también hay violencia. Eso no se puede ocultar. Incluso a mí me pareció muy clara la exposición de Claudia en cómo enfrentarlo. Ella nunca lo negó y me parece que sí tenemos que reconocer que el presidente recibió una herencia maldita de un proceso de destrucción del tejido social, de territorios completos bajo el crimen organizado que le heredaron durante los últimos 18 años. De gobiernos de PRI y PAN. De gobierno del PRI y el PAN. Evidentemente, ellos gobernaban. Y yo sí creo, soy optimista en que lo que está planteando el presidente y lo que está planteando la candidata nuestra es la ruta adecuada y correcta. Rubén, no hay más violencia, hay más homicidios para saber, para responder, para resolver precisamente lo que comentaba Ricardo, las causas, lo que planteaban las dos candidatas en temas de seguridad. Pues es importante entender los números y tenerlos claros, ¿no? Mira, yo creo que hay más violencia y hay más homicidios. Y además hoy tenemos una tercera conducta, una tercera ruta ahí del mal, que es la violencia política. Una gran cantidad de candidatas y candidatos 30 candidatos asesinados, y además, según el Colmex, 6 en Guerrero, 5 en Chiapas, 3 en Michoacán, 3 en Jalisco, 10 candidatos de Morena, 6 del PRI, 5 del PAN. Y además yo agregaría una serie de ataques que se dan contra ellos, una gran cantidad de mujeres que se retiran de las candidaturas, 280 en Chiapas hace unos días. Ahora, ¿qué sucede con esto de las cifras? Nosotros las ponemos en duda por varias cosas. La secretaria de Seguridad ha mencionado que las cosas han mejorado porque agarra uno solo de los años, pero pues trae 186,000 homicidios contra 150,000 del sexenio anterior. Obviamente que esto no es para festejar. Es una herencia maldita, dice Ricardo. Creemos que va a subir a 200,000. Ahora, ¿qué otra cosa hay? Sí hay un maquillaje de cifras, y te pongo uno muy sencillo. La Ciudad de México, en este apartado de homicidios sin una causa determinada, pues aquí en la Ciudad de México es del 37%, cuando el promedio en el país es el 7%. Pero además no se está contabilizando los cadáveres que salen de fosas y muchas personas que desaparecen y que hay la certeza de que tal vez murieron. Entonces estamos ante una crisis gravísima. Yo cerraría diciéndote que escuché a la señora Sheinbaum. Nosotros tenemos 15 propuestas que van desde el acuerdo nacional para enfrentar al crimen hasta los temas de derechos humanos, pasando con un acuerdo con América del Norte para transferir tecnología, inteligencia, conocimiento y combatir juntos muchas cosas que hay ahí. Obviamente pasando por el tema de derechos humanos. ¿Qué me preocupa? Que esto que se dice
y que yo escucho con respeto, pues no pasa en la realidad. En estos casi 6 años se han tenido apenas 6 reuniones del Consejo Nacional de Seguridad. Solamente 3 presididas por el presidente e incluso una por Zoom. No hay una fotografía de los gobernadores hablando en materia de seguridad. Entonces estamos en un grave problema. A ver, tú eres priista, herencia maldita, dice Ricardo Monreal. Yo soy priista, creo que hay que atacar las causas del crimen. Mira, Xóchitl ha dicho... Pero no hay una herencia maldita, es decir, no hay una responsabilidad. Hay una realidad que se dio en este país. Hay una realidad. ¿Y por qué? Pues por muchas cosas que se han ido sucediendo. Dime dos. Los factores internacionales, por ejemplo. Pero ahorita yo te puedo decir que van 5 años del gobierno y que ya no puedo decir herencia. A ver, vamos a hablar. Va a decir Xóchitl? Vamos a seguir hablando. Herencia maldita. Xóchitl nos ha dicho. Vamos a seguir hablando de esto. Tenemos un corte. A ver, no tenemos corte. Es que tenemos justo a las 2 candidatas hablando del tema de seguridad. Las vemos y regreso contigo para que termines esto. Hablaron de seguridad, hablaron de crimen organizado. Xóchitl Gálvez precisamente opinó que el principal fracaso de este gobierno fue no combatir a los delincuentes. La seguridad ha sido un fracaso en este sexenio. 186,000 personas asesinadas, 50,000 personas desaparecidas. ¿Y cuál ha sido la estrategia de este gobierno? Entregarle el país al crimen organizado. Yo propongo una nueva estrategia de seguridad. Se acabaron los abrazos a los delincuentes. La Guardia Nacional tendrá un mando civil. Las Fuerzas Armadas solo se enfocarán a lo que establece la Constitución, la seguridad nacional. Claudia Sheinbaum consideró que el problema de la crisis de violencia en el país empezó en otros sexenios, esto que estábamos hablando, y que con el actual gobierno esto se ha corregido. En 2006, para validar una elección, que en realidad fue un fraude electoral, Calderón tomó una de las decisiones más terribles en nuestro país, la guerra contra el narco. La guerra quiere decir permiso para matar. Y puso al frente de esa guerra a un personaje siniestro, García Luna, que hoy está preso en los Estados Unidos. Llegó Peña Nieto y no cambió en mucho la política, siguió la guerra contra el narco, hasta que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador y cambió la política, de declarar la guerra a construir la paz. Dice Claudia Sheinbaum, de Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto no cambió mucho hasta que llega el presidente López Obrador. Te voy a decir lo que ha dicho Xóchitl Gálvez. Dice, yo no voy a hablar del pasado, yo me voy a ocupar del problema, que creo que eso es lo importante. Mira, las comparaciones siempre son difíciles. Calderón detuvo 202,000 personas delincuentes, Andrés Manuel 86,000. Con Calderón hubo 120,000 homicidios, con Peña 156,000 y hoy van en 186,000. El aseguramiento de armas pasó de 163,000 a 50,000. La erradicación de los cultivos de 186,000 hectáreas a 75,000 hectáreas. Pero además, el presupuesto ha disminuido en un 22%. Yo creo que es tiempo de actuar. ¿Qué me preocupa? Que hay la construcción, para mí, de una permisividad y una omisión en el combate al crimen. Porque la frase abrazos... ¿Permisividad o complicidad? Mira, la omisión luego se convierte en complicidad. Yo no atrevería, en este caso que no me atrevería a decir eso. Pero lo cierto es que cuando tú dices abrazos, pues generas unas dinámicas que incluso muchos gobernadores han aprovechado para no combatir el crimen. ¿Ha sido permisivo el gobierno de López Obrador en este sentido con esto? Hablemos con mucha claridad porque me parece que el enfoque que se le está dando por parte de la candidata del PRIAN es lo que ella dijo, prácticamente la mano dura, yo no voy a permitir, voy a regresar a los militares. Eso en la práctica no va a funcionar, porque el que esté la Fuerza Armada Permanente, que por cierto ha sido muy importante su participación, ¿qué haríamos? Yo les pregunto a los ciudadanos, sin una fuerza policial civil preparada,
¿Qué hubiésemos hecho sin la presencia de las Fuerzas Armadas en el campo de acción? Y por cierto, es también constitucional su actuación. En el Congreso modificamos el artículo 6º constitucional y le reconocimos su actuación hasta el 2028. Así es de que no hay que hablar de eso, o sí hay que hablar de eso y preparar una Guardia Civil que ahora tiene 140,000 guardias nacionales. En el pasado eran 20,000 policías federales y a los 6 meses de que se dio a conocer y nació la Policía Federal, a los 3 meses, 4 meses estaban ya acusados de corrupción y de deshonestidad. La Guardia Nacional ha resistido la prueba y ya 5 años de haberse creado, la Guardia Nacional goza de buen nivel. Ahora, las estadísticas no son nuestras, son del INEGI. Si no se quiere aceptarlas del secretariado, de acuerdo, pero los delitos de alto impacto, que son secuestros, homicidios, robo a domicilio, todos estos de alto impacto han tenido disminución muy fuerte respecto de las estadísticas que el INEGI saca, también la percepción. Yo creo que es un círculo virtuoso si nosotros atendemos las causas, política de bienestar, educación y también la política económica. Bueno, a ver, de lo contrario, no podríamos enfrentar este grave flagelo y cáncer que, repito, fue la herencia maldita que recibió Andrés Manuel López Obrador. Hubo un momento que se está comentando muchísimo a esta hora de la noche y que tiene que ver con Xóchitl Gálvez mostrando el reciente libro de Anabel Hernández, La historia secreta. Con eso justificó algo que incluso en el otro posdebate, aquí estuvimos hablando con Arturo Saldívar y Roberto Gil sobre el uso de la palabra narcocandidata, el uso de la palabra narcopartido, incluso el uso de la palabra corrupta, ¿no? Acusaciones que se dieron ambas. Esto fue lo que pasó hace unos minutos. En el pasado debate llamé narcocandidata a Claudia Sheinbaum y eso generó mucha polémica. Quiero explicarle a millones de mexicanos por qué lo hice. Esto no es un apodo ni un insulto, sino es una descripción de hechos. En el libro de Anabel Hernández, una respetada periodista, aquí se establece que los testigos protegidos que tienen a García Luna en la cárcel, ese que tanto critica, son los mismos que aseguran haberle dado dinero al actual presidente para campañas políticas. Y en el último capítulo, llamado La Heredera, aquí dice claramente cómo la señora Sheinbaum y su secretario recibieron sobornos, recibieron droga. Eso lo dice el libro. Ella tendría que aclararlo. Y como me va a decir que presente la denuncia, pues ya la presenté. Las fuentes de ese libro, yo creo que son mejores las del libro de La Reina del Sur de Pérez Reverte, o mejor le recomiendo ciencia ficción, ¿por qué no lee a Ray Bradbury, Fahrenheit 451, de plano Crónicas Marcianas? No se tienen por qué preocupar de cuál García es peor, si García Luna o García Harfuch. Conmigo, el que va a asumir la tarea de pacificar al país, de darle seguridad, de acotar la impunidad, es el presidente de la República. Es una tarea que no se puede delegar. Por eso, desde la Constitución, el presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Por eso hay que honrar a las Fuerzas Armadas y hacer una estrategia en la que por la vía civil formemos una policía competente, una Policía Nacional de Caminos que recupere el control del territorio nacional, policías estatales que nos permitan aventajar en esta lucha contra la delincuencia con inteligencia, con estrategia, delimitando el universo criminal. Dice la candidata Xóchitl Gálvez, ya presentamos la denuncia, sobornos y droga para Claudia Sheinbaum y su secretario, que por lo que se puede asumir es Omar García Harfuch. Mira, me parece que sí es una frase desafortunada, injusta, el mote narcocandidata y narcopartido, porque ofende no solo a nuestra candidata, sino a millones de militantes, hombres y mujeres honestos, que hemos luchado desde hace décadas por una democracia y por un cambio de régimen en el país. Entonces, no es una frase afortunada desde el punto de vista que lo veas. Y me parece muy ligera
demasiado ligera la acusación sobre la candidata Claudia Sheinbaum. No solo eso, me parece también ligero el que traigan al debate a García Harfuch y lo comparen con García, que está detenido y preso, Genaro García Luna, por delitos comprobados y ya sentenciado. Me parece demasiado grave, ligero, irresponsable, porque García Harfuch es un hombre íntegro. Desde mi punto de vista fue un buen secretario de Seguridad Pública y ha sido para mí una revelación en el combate a la inseguridad. Pero lo más grave que me pareció ahora fue esta ligereza de acusar al presidente de Morena, de ser huachicolero fiscal, decía, no, y haber señalado que estar bajo investigación de agencias de Estados Unidos. Prácticamente la candidata del PRIAN se convierte en la vocera de la DEA, en la vocera del FBI, en la vocera de las agencias extranjeras, acusando a un dirigente del partido sin ninguna prueba. Dio como una primicia de estas agencias extranjeras, actuó como su vocera y sí me parece muy responsable y muy grave. Y por eso mi solidaridad con Mario Delgado. Si tiene elementos de prueba y si tiene pruebas, cualquier persona de la Comisión de Delitos debería presentarlos. Rubén, sobre esto, además de las citas al libro de Anabel Hernández, ¿ustedes tienen evidencias, tienen pruebas de lo que se dice en este último capítulo de La Heredera, sobornos y droga recibido por ella y el secretario? Déjame te comento primero varias cosas. ¿De qué tamaño es el problema de la inseguridad en este país? Pues es casi de $500 billion de pesos de ganancias anuales por ilícitos cometidos por bandas del crimen organizado, sin contar los ingresos que tienen cuando la droga se manda al exterior, que esa va de $1 billón, estamos hablando de billones de nosotros, $1 billón de pesos, a 2.5 billones. Déjame regresarte, Rubén, a esto en particular. Es que me parece también muy grave. Una parte de ese ingreso que yo te digo, que no es el del narcótico, sino es el que es producto de otras actividades, entre ellas va una, que es a la que se refiere Xóchitl, que yo creo que se tiene que investigar. Ya se puso, ahí veo la denuncia, que es esto del huachicol fiscal, que es el ingreso de combustible al país sin el pago de impuestos. Que además, yo les puedo recordar cómo en Reynosa unas bandas del crimen vaciaron estos trailers, estos tanques, cuando no se les pagó también a las bandas delictivas. Eso es a lo que se refiere ella. Se refiere a algo que está contabilizado, que representa en estos 5 años 700,000 millones Pero de evidencias pesos. Contra ellos, contra Claudia Sheinbaum, contra Omar García Harfuch y contra Mario Delgado. Innumerables reportajes. ¿Pero ustedes tienen esas evidencias además de los reportajes? Ella las tiene y por eso presentó la denuncia. Pero además... ¿Qué evidencias son? ¿Qué pruebas son? Ella se los presentó, ella los presentó. Pero es importante que se investigue, porque en las cuentas del SAT está la diferencia de ese ingreso del combustible. Pero además es público lo que le pasó al señor Sergio Carmona. Las conversaciones del señor Sergio Carmona pues están en todos los medios. Nosotros lo que pedimos es que eso se investigue. Ahora, pasa un tema que hay que poner sobre la mesa. Un amigo aquí de Ricardo y mío, allá en el 2009, cuando salió otro libro de la periodista, nos lo repartió a todos ahí en la Cámara, yo lo recuerdo. Bueno, es la misma autora, son los mismos testigos, es la misma investigación. Entonces yo creo que lo más sano es que todo esto se aclare. ¿Y tú qué sabes de las investigaciones contra Mario Delgado que dice Xóchitl Gálvez? Lo que es público. Agencias se están llevando a cabo. Hoy lo conocí por parte de ella y se lo creo. Pero además es público, hombre. Hay una innumerable cantidad de reportajes al respecto que sería bueno aclarar. Dice Ricardo que es una vocera de la DEA.
pues yo creo que es una buena mexicana que está poniendo algo sobre la mesa. Mira, yo respeto mucho a Anabel como escribe y tengo respeto como autora. No voy a debatir sus fuentes. Pero yo en la vida pública, igual que Rubén, hemos sido difamados y calumniados. Al final te dicen una disculpa, no era cierto. Asimismo a Rubén lo acusaron en el 2016 de que había recibido camionetas de dinero por un cártel en su estado. O el tema de Allende, que fue muy grave, donde perdieron la vida, una masacre de 400 personas. No más que no fue mi gobierno. Y el comandante de la región es el actual secretario de... Sí, no le hace, pero era en la etapa del gobierno. Pero digo, yo no creo eso. A eso me refiero. ¿Cómo puedes dar crédito a una ligereza de quien sea, de que te acuse sin pruebas? ¿Por qué en este país se ha convertido en un deporte la acusación simplona cuando se trata de prestigios de personas? Yo he sido calumniado y por eso yo no estoy de acuerdo con esa práctica tan deshonesta. No creo que sea un éxito del debate el que te conviertas en vocera de la DEA. Yo no creo eso. Me resisto a creerlo y sobre todo cuando estás involucrando a personas en activo como es un dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, o un candidato al Senado. Vamos a ver justo ese momento. Ocurrió Xóchitl Gálvez acusando al dirigente de Morena, Mario Delgado, de supuestamente haber participado en un negocio de huachicol para meter gasolinas a México sin pagar impuestos. Ahora les voy a contar la historia del por qué le llamé a Morena narcopartido. Resulta que en 2019 Mario Delgado, presidente de Morena, se asoció con Sergio Carmona vinculado al crimen organizado. El negocio consistía en meter gasolina de Estados Unidos a México sin pagar impuestos. Para ello nombraron a Julio Carmona, hermano de Sergio Carmona, administrador de la aduana de Reynosa. Este negocio provocó un quebranto de 700,000 millones de pesos de impuestos al SAT. Entraron 150 millones de barriles de gasolina y diésel ilegal. Carmona se volvió el financiador de campañas de Morena hasta su muerte en 2021. Julio Carmona huye a Estados Unidos y se vuelve testigo protegido. Y ahí no acaba la historia. Esta semana mataron a Carlos Narváez, sobrino del director de Pemex, alto funcionario de aduanas aquí en la Ciudad de México. La revelación que les quiero hacer esta noche es muy grave. Mario Delgado está bajo investigación criminal por agencias de seguridad de Estados Unidos. ¿Ahora entienden por qué le llamé narcopartido a Morena? Miren, estos sí son hechos. El PRIAN tiene más gobernadores y prófugos que en funciones. Estos sí son hechos, lo demás es palabrería. A ver, Ricardo. Es que me da tristeza que ahora Rubén, como un buen papel, yo lo respeto mucho a Rubén, siempre, toda la vida. Además somos paisanos. Somos paisanos. Casi paisanos. Casi, nos decimos paisanos. Pero Pero yo le digo a Rubén, estábamos fuera de la grabación, y le digo, Rubén, no puedes defender eso. Yo entiendo tu papel. Y me da mucha tristeza con gente como Rubén y otros priistas que hoy defiendan a la derecha, a una candidata que por vez primera en 95 años el PRI no lleva candidato propio. Yo milité en el PRI y no me avergüenzo porque ahí tengo muchos amigos y amigas. Y también soy de la idea de que no hay que descalificar a priori a todos. Sí, pero estas son cosas serias. Pero esta es una acusación muy grave que ni él ni nadie puede estar de acuerdo. Rubén. Salvo que tenga pruebas. Xóchitl no es una candidata de derecha. Si ustedes revisan su perspectiva de vida, pues está lejos de eso, ¿no? Y es la candidata y una buena candidata de una coalición de 3 partidos. Pero ahí está, y es cuestión de que esto se investigue. Lo que sí es muy cierto es que al señor Sergio Carmona lo asesinaron en una barbería en San Pedro.
Lo que es muy cierto es que su hermano era el director de la aduana. Lo que es muy cierto es que en Reynosa se vaciaron pipas, trailers llenos de combustible por el crimen organizado. Lo que es muy cierto es que este señor, que era el director de la aduana, ahora es testigo protegido en los Estados Unidos. Y lo que es muy cierto es que entró ese combustible. Pero mira, yo estoy de acuerdo en eso, Rubén. Lo que no estoy de acuerdo en las acusaciones irresponsables. Yo te puedo decir, es que se robaron 100,000 millones de pesos y fue fulano de tal. Eso sí no lo puedes aceptar. El que investiguen, el que indaguen, el que la fiscalía levante carpetas de investigación, estoy de acuerdo. Pero lo otro no estoy de acuerdo, que con ligereza, con irresponsabilidad, con una actitud totalmente fuera de lo ordinario. Pero Ricardo, me llama la atención que hoy no tomen en consideración a la periodista Anabel Hernández. Yo la respeto, ni siquiera me meto con ella. Lo que ella. dijo la candidata, tú no lo has hecho, pero lo que dijo la candidata. No lo hago porque además la respeto mucho. Hace unos años el señor presidente de la República la tomaba como referente. Entonces, bueno, pues vale para uno y vale para otro. Sí, es lo que dijo la candidata. Pero yo te diría, Rubén, y aquí, que el tema de seguridad es muy delicado. No lo puedes partidarizar, ni lo puedes convertir en un filo o en un filón de raja política. Es un tema delicado, yo mismo creo eso, y necesitamos todos ponernos de acuerdo en cómo vamos a combatir este flagelo. Pero mira, en eso estamos de acuerdo. El problema es que los que lo convirtieron en un tema de raja no fuimos nosotros. Bueno, desde antes. Yo digo que no es ahora 5 años. Yo mucho menos el gobierno de Peña. Insisto que es una herencia maldita. No me meto con Peña, no estoy hablando de él. Digo, creo que tiene 20 años el problema de una descomposición. ¿Pero por qué no te metes con Peña y por qué no? No, sí me meto con Peña, pero digo, estamos en este momento revisando los antecedentes atrás. Pues ¿de dónde viene? Sexenio anterior, inmediato. Sí, antes porque evidentemente se destruyó el tejido social. La guerra era matar y eso generó con el presidente. Es más, Rubén tiene declaraciones de aquel momento cuando era gobernador que se enfrentó al Gabinete de Seguridad Pública Federal cuando Calderón era presidente. Y creo que en ese momento era obvio que la estrategia era equivocada y sin embargo se siguió y se llevó hasta las últimas consecuencias. Por eso yo digo que la destrucción del tejido social, la connivencia con el crimen organizado, la complicidad con cárteles, inició antes incluso que Calderón. La convivencia, la complicidad y la compra de silencio y los acuerdos con los cárteles iniciaron antes, no cuando llegó el presidente López Obrador. Cuando llegó el presidente López Obrador, enfrentó toda esta situación de la destrucción del tejido social, de la complicidad, de los cárteles, porque ya estaban en México con territorios completos bajo su control, bajo el control del crimen organizado. ¿Y no hay ningún vínculo con el crimen organizado? No, yo te aseguro, todo el mundo conocemos, yo tengo 26 años conociendo al presidente López Obrador, es verdaderamente una infamia. Es una infamia que digas narcocandidata a Claudia. De verdad, es una infamia. O sea, ni siquiera lo acepto como debate político. Puedes decir muchas cosas, yo no creo en eso. Es una descalificación fuerte. Incluso esta campaña contra el presidente de narcopolítico, que el INE no se ha atrevido a investigar, es verdaderamente una embestida cruel, inhumana, injusta contra un presidente que no hay elementos de prueba. Bueno, el INE ya mandó a sacar justo esas dos palabras, narcocandidata y narcopartido. Pero sigue hablándose del segundo debate. ¿Sí? Todavía hoy en todas partes. Bueno, lo que decía Xóchitl no es un apodo, ¿no? Y cita el libro El tamaño del problema, Anabel, en los ingresos que tiene el crimen, es la tercera parte del presupuesto de este país, que es de 9 billones de pesos. Al año es de 3 billones de pesos. Y yo ahí difiero en algunas cosas, Ricardo. Una buena parte del territorio está bajo el control del crimen organizado. Michoacán, Jalisco, una buena parte de Chiapas. Y esto es reciente, y esto tiene relación. Chihuahua y Coahuila y Zacatecas tiene relación Guerrero.
tiene relación con la mala política migratoria. Bueno, ahí te hago un paréntesis. Mira, Coahuila trae 4 homicidios por cada 100,000 personas. No se puede comparar con Colima, que trae 101 homicidios por cada 100,000 personas. De hecho, ha aumentado la inseguridad en estos lugares. Por ejemplo, en Tijuana, en Iztapalapa, en Pachuca, hombre, que era tranquilísimo. Bueno, han puesto y quitado candidatos. Colima, lo hablamos al principio. ¿No? Apropiación de territorios, ¿no? Que además no se daría sin la ayuda de los gobiernos y las instituciones. Mira, yo creo que muchos gobernadores no han entendido, y cuando ya va muy avanzado el sexenio no lo va a hacer menos, que hay que combatir al crimen. Nosotros combatimos al crimen y se regresó la paz. Y lo continuó Miguel Riquelme y la continuó Manolo Jiménez. Y así hay estados que tienen paz, pero hay que enfrentarla. Por eso a mí no me gusta mucho eso de que se empecemos a echar la culpa entre federación y estado. Porque cuando a un estado le va bien, un partido dice que es el presidente. O municipios, Rubén, que es cuando a un estado están... le va mal, pues el otro partido dice que es el gobernador. Yo creo que es un tema de enfrentarlo. Yo creo que ahí sí coincidimos tú y yo, Ricardo, de que hay que enfrentar el crimen. Sí. Déjenme pasar al siguiente tema, que es el asunto de vivienda. Se hicieron varias preguntas, las respuestas básicamente fueron competencia entre 1 millón de viviendas o 5 millones de viviendas ofrecidas para el próximo sexenio. Una de las propuestas fue de Xóchitl Gálvez, que criticó las actuales políticas que, según ella, van en detrimento de los trabajadores. Veamos esto. Este es uno de los gobiernos que más abandonaron la vivienda. Es increíble lo que han hecho. Y ahora quieren ir por sus ahorros del Infonavit. No se los vamos a permitir. Ese no es un dinero de ellos. Ya se quedaron con las Afores y ahora van por el dinero del Infonavit. Ese es un dinero de los trabajadores. En mi gobierno vamos a hacer 5 millones de vivienda. Le vamos a dar subsidio a las madres trabajadoras, a los jóvenes y a las personas que menos tienen. Me vas a preguntar de dónde sale el dinero. Pues vamos a acabar con el huachicol fiscal que está causando un quebranto durante esta administración. La vivienda la convirtieron en un negocio. Precisamente las 600,000 viviendas abandonadas son de la época de Fox, en la que participó la candidata del PRIAN. Pero nosotros vamos a construir las viviendas en el próximo sexenio. Somos los únicos que tenemos resultados. No es el gobierno que más ha abandonado a la vivienda, es uno más que lo ha hecho, como lo hizo el gobierno de Vicente Fox, que construyó vivienda en la periferia y que se hicieron negocios con la vivienda y que no se vio la vivienda como derecho, como lo hace el cártel inmobiliario, que hoy le quiere cobrar más a las usuarias y a los usuarios del metro por recorrer mayores distancias después de haberlos expulsado, especulando con los precios de la vivienda de la zona central de la Ciudad de México. Bueno, ahí está eso. Y luego otra acusación que también surgió por parte de Xóchitl Gálvez sobre un robo de un predio y que Claudia Sheinbaum escondió esa vivienda. No dieron más detalles, Ricardo, pero sí, la acusación ahí estuvo. La verdad es que durante todo el debate, la candidata del PRIAN estuvo agresiva. Es su papel, cada uno expresa el debate que quiera. Yo creo que eso no le merece mucho atención del público, porque lo que la gente quiere son propuestas. Ella hablaba sobre vivienda, que es el tema, vivienda, y habla sobre las Afores. No hay forma, de verdad, Nacho, no hay forma, quien me escuche, de ofrecer 5 millones de viviendas. O sea, no es realista, es verdaderamente demagógico. Quien sea, no lo digo por ella, simplemente es una irrealización de un compromiso o promesa. Y ella dijo, ya se quedaron con los recursos de las Afores. Tampoco es cierto. Hubo una modificación legal para poderle dar a los trabajadores una compensación en su pensión, y de las cuentas que están inactivas, que pueden siempre reclamarse, constituir un fondo de 41,000 millones para que el trabajador no reciba una pensión raquítica, sino que reciba el completo de su pensión. Por cierto, esta ley que aprobamos hace apenas unos 30 días, que beneficia a los trabajadores, ya anunció Marco Cortés que van a promover una acción de inconstitucionalidad para declararla inválida o nula. Es muy grave para que los trabajadores
para los trabajadores que están en estas condiciones. Creo que el presidente, al mandar la iniciativa, o si salió de la Cámara, no lo sé, porque a nosotros nos llegó como Cámara Revisora, pero es un tema delicado que a mí me pareció que se tocó también con mucha frivolidad el tema de las pensiones de los trabajadores. Sí, decía Xóchitl Gálvez, ahora se quieren quedar con los fondos del Infonavit, pero ¿tú sabes algo de este predio y de esta casa escondida de Claudia Sheinbaum? A ver, primero te contesto lo último que nos decía Ricardo. El señor presidente de la República mandó 20 iniciativas, 18 de carácter constitucional y 2 para otro tipo de legislación. En el mismo tiempo sale de una iniciativa de Morena en la Cámara, esta de tomar el dinero fondos que estaba inactivo ahí en las Afores, dinero que tiene dueño, que es de los trabajadores que no han ido por él o no se han pensionado. También salió otra iniciativa sobre las 40 horas de trabajo en lugar de 48. Empiezo por la última. Esta se congeló, no obstante que tenía el voto para salir del PRI, del PAN, del PRD y Movimiento Ciudadano. Ahora, ¿qué pasó con estos fondos de las Afores? El presidente originalmente, antes del 5 de febrero, había dicho, señor presidente de la República, nosotros queremos pensiones al 100%. ¿Ah? Está muy bien, y la verdad, pues adelante, ¿no? El 5 de febrero presenta una iniciativa distinta, donde dice que nada más a un grupo de trabajadores. Esto se congela, no obstante que el PRI dijo, órale, al 100% de ese grupo de trabajadores, vamos, como el salario mínimo garantizado que decía la señora Sheinbaum, nosotros estábamos a favor, como el salario mínimo profesional para profesores, policías y enfermeras. Pero luego viene otra iniciativa donde dice que se va a tomar los fondos, estos de las Afores, que estaban inactivos, pero nunca dice que para llegar al 100% del salario. Eso no dice. En una reserva que se hace ahí, se le agrega que podrá, que se esperará, que si hay fondos, hacer un complemento. Cierra, Rubén, porque me tengo que ir a entrevistar a Mario Delgado. Adelante, entonces, a Mario vas a entrevistar. Entonces, pues estamos preocupados porque se quieren quedar con la lana de los trabajadores. No, de la casa no supiste nada. Es un terreno pero donde está una casa, propiedad de la señora Sheinbaum, que pues no pagó la escritura, que está aquí en la Ciudad de México, que se la apropió. Esa es la que dejo este paréntesis y regreso con tu respuesta. Permíteme un segundito, Ricardo, porque voy justamente a Tlatelolco. Ahí está el líder nacional de Morena, Mario Delgado. Mario, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Nachito, ¿cómo estás? Buenas noches. Tu respuesta a la acusación, a este señalamiento que hace Xóchitl Gálvez, huachicoleo fiscal, el asunto de los hermanos Carmona, Mario, ¿qué le respondes a la candidata presidencial del PRI-PAN-PRD? Pues que presente pruebas, Nacho, porque si es un negocio tan gigantesco, pues debería haber pruebas. En realidad es cabeza de vaca que está detrás y está muy enojado porque le negaron su registro como diputado plurinominal, porque pues, es un prófugo de la justicia. Y acusa a nuestro partido de tener vínculos con el crimen organizado. Pero mira, Nachito, esta es la respuesta que le dio la doctora Sheinbaum. Hay más gobernadores presos o prófugos del PRIAN que en funciones. Estos son los partidos que han estado vinculados al crimen en México. Decía Xóchitl Gálvez que hay agencias en Estados Unidos que te están investigando, Mario. Bueno, quiero saber cómo lo sabe ella. Yo te puedo decir que acompañé hace algunos meses a la doctora Sheinbaum a Los Ángeles, California. Yo puedo entrar sin ningún problema a los Estados Unidos. Voy a hacer una consulta a la embajada, al gobierno de los Estados Unidos, a ver si es cierto lo que ella está diciendo, o si ella tiene pruebas, pues la reto a que las presente. Hasta ahora tú no has tenido ninguna notificación por parte del gobierno estadounidense. No, todo es mentira, Nachito. Es absolutamente falso, ridículo. Muy bien, Mario, ¿cómo viste a Claudia Sheinbaum? ¿Cómo la sentiste en el debate? Pues yo la vi muy bien, otra vez marcando la diferencia entre quién puede ser
presidenta de la República. Me gustó mucho el comentario con el que arranca, Nacho. Decir, estamos en Tlatelolco, que no se nos olvide que hace 56 años aquí un presidente priista ordenó la matanza de los jóvenes, y quienes acusan autoritarismo hoy, ellos marcharon con toda libertad. Entonces no debemos permitir que regrese justamente ese priismo autoritario que hubo durante tantos años en nuestro país. Me gustó mucho también los planteamientos que hace de seguridad, porque parten de su experiencia, Nacho, de sus resultados en la Ciudad de México, bajar los homicidios en 50%, bajar los delitos de alto impacto en 60%. Realmente es la única que puede decir, ya lo hice y lo voy a hacer en todo el país. Y finalmente, sobre ella, decía Xóchitl Gálvez, citando este libro de Anabel Hernández de La Heredera, recibieron dinero y droga ella y Omar García Harfuch. ¿Qué le respondes tú? Pues que es absolutamente, es de risa, de verdad. Claudia Sheinbaum es heredera, por ejemplo, de la lucha del 68, su madre participó ahí, y por eso ella trae en su ADN pues la lucha por la educación. A los 15 años, Nacho, estaba ya luchando porque hubiera más espacios para los jóvenes, para que ningún joven se quede sin estudiar. Por eso, una de sus principales propuestas, cuando sea presidenta, lo va a hacer proyecto, es lo que hizo otra vez en la ciudad, abrir espacios para los jóvenes. Hoy hay 50,000 jóvenes estudiando en la Escuela de la Salud, en la Universidad de la Salud y la Rosario Castellanos. Lo que propone ella es que se abran 300,000 espacios adicionales y haya 1 millón de becarios en educación superior. Muy bien, Mario Delgado, muchísimas gracias. Gracias por tomar esta comunicación y estamos en contacto. Gracias, Mario. Gracias a ti, Nacho. Saludos a Monreal, parece que está por ahí, ¿verdad? Aquí está Ricardo Monreal y también está Rubén Moreira. Saludos, Ricardo, saludos, senador. Saludos a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Mario Delgado, líder nacional de Morena. Con esa reacción, Rubén, ¿qué te pareció? Mira, a mí me llama la atención cómo algunos políticos, y en este caso Mario, hace traslados que luego pueden resultar incómodos si se toman al revés. Dice, la señora Sheinbaum, dice, es heredera del 68 porque su madre participó en los movimientos, cosa que es muy respetable. Bueno, pues yo le quisiera decir, yo estoy en contra de lo que pasó en el 68, lo condeno, como creo que todos lo condenamos ahora. Bueno, pues su responsable de seguridad es nieto del que dio las instrucciones en el 68, de Marcelino García Barragán. Por eso no es bueno esto de trasladar cosas. Eso es lo primero que yo te quiero decir. Y lo segundo es que volvamos al principio. Necesitamos enfrentar al crimen. Necesitamos hacerlo eso directamente, lo más pronto posible, porque está matando gente, porque están matando a personas, a mujeres, a niños. Esta mitad de semana para acá hubo 6 ataques a candidatos, de los cuales murieron 5 candidatos. Y hubo además la muerte de familiares de ellos. Entonces no podemos decir que el país está bien, tenemos que atacarlo. ¿Tú quieres hacer algún comentario, sí, Ricardo? Antes, en principio lo hemos comentado, lo de la inseguridad o seguridad, ya regresamos al tema, pero yo sí creo que el presidente de la República ha asumido con mucha responsabilidad el tema de la inseguridad. Él decía y afirma, no se va a resolver con más cárceles, con mano dura, con una mega cárcel, ni tampoco se va a resolver con más jueces, que por cierto ese es un gran problema, el Poder Judicial. ¿Cómo se siente un policía, un soldado? ¿Cómo se siente un agente del Ministerio Público cuando ve que detienes al presunto responsable y a las horas sale de la cárcel? Ahora la candidata se pronunció por la eliminación de la prisión preventiva oficiosa. Es muy grave eso. Los dos, el del MC y el PAN. Es muy grave en la práctica, pero que eso ocurra. Sí lo dijo de lo principal. Sí, pero déjame te comento algo, Ricardo. A ver, a mí me preocupa que un gobierno que dice que es de izquierda tenga actitudes que son de ultraderecha. No. Mira, déjame te cuento.
El presidente, señor presidente... Pero ciérralo pronto, porque nada más quería las impresiones después de la charla con Mario. Y ya se me fueron a prisión preventiva. Sí, pues que se rompan los tratados internacionales. Lo que no se vale es poner una cara por un lado y por otro. Y déjame te digo, hablando de la señora Sheinbaum, porque es bien importante. Esto que dice no es cierto. Si a alguien no le ha interesado la educación de este gobierno, 1.500.000 niñas, niños y jóvenes salieron después de la pandemia del COVID y no han regresado. Desde Vasconcelos que no se da esto. Pero además te lo agrego. A mí me preocupa esto de que dice desde la ciencia. Espérame, combatieron el COVID con la estampita del detente. Ahorita regresamos con esos temas. Está Marco Cortés, que es el presidente nacional del PAN. Déjame saludarlo. Está justamente allá en Tlatelolco. Marco, gracias por tomarnos la comunicación. ¿Cómo sentiste a Xóchitl Gálvez esta noche? ¿Qué hubo, Nacho? Qué gusto saludarte, Rubén, Ricardo. Amigas y amigos, estamos de fiesta el día de hoy. Primero por las enormes concentraciones. Para empezar, la del Zócalo capitalino. Pusieron contingencia, dejaron ahí a la gente, buscaron la forma de que no fuera la gente y estuvo completamente lleno. Hasta las bocacalles del Zócalo. Y además hubo 103 concentraciones más en todo el país. Un día de fiesta. México ya despertó. México ya perdió el miedo. Y además, Nacho, cerramos con broche de oro. Vimos a una Xóchitl Gálvez como jefa de Estado, proponiendo, contrastando y claramente superando a Sheinbaum, que a ver, no genera ningún tipo de emoción fría, nerviosa, no contestó los señalamientos puntuales que vinculan a Morena, su dirigente nacional, con el financiamiento de sus campañas, pero con los criminales, con los líderes del Huachicol, los hermanos Carmona. Vimos francamente a una Sheinbaum que ya quería que se acabara el debate. Pero ¿cuál es la buena noticia? Marco, a propósito de esto, le preguntaba también a Rubén Moreira, que está aquí con nosotros, ¿qué elementos, qué evidencias, qué pruebas tienen sobre estas acusaciones contra Mario Delgado? Primero, todas las testimoniales de fotos, de videos en donde está Mario Delgado con el líder del Huachicol. O sea, Mario Delgado, el dirigente de Morena, fotografiado, volando en el avión del líder del Huachicol, que claramente todos sabemos que es quien está operando. Bueno, su hermano ya lo mataron, el otro se tuvo que ir para que no lo detuvieran. Y lo que realmente está ocurriendo es que están pasando trailers que no pagan impuestos, que no declaran como combustible para que no paguen el IEPS, y con eso están financiando a los grupos delictivos, y una parte de eso le llega a las campañas de Morena. Esto lo señalamos desde que los grupos delictivos estuvieron operando en toda la zona del Pacífico, en Michoacán, en Sinaloa, en Baja California Sur y particularmente pues allá en Tamaulipas. Entonces hay muchos elementos, hay denuncias presentadas y la propia Xóchitl Gálvez ya presentó una nueva denuncia de este tema, por cierto, en el que el presidente de Morena, Mario Delgado, simplemente no contesta, simplemente no le entra. Yo reto a Mario Delgado a que debatamos de este tema en particular, con los elementos y con las pruebas que se tienen. Pero quiero regresar a lo que te estaba diciendo, Nacho. Ya la semana que concluyó, ya nos puso en varias encuestadoras en empate técnico. La de México Elige solo 2 puntos abajo. La de Massive Caller ya empatados. Yo no tengo duda que con estas grandes concentraciones y con este tercer y último debate ya estemos viendo esta semana que viene encuestas en donde Xóchitl Gálvez ya estará arriba de la candidata de las mentiras. El gobierno tiene miedo porque la gente se está moviendo sola, la gente está queriendo que las cosas en el país cambien de rumbo.
Gracias, Marco Cortés, presidente nacional del PAN. Gracias por la comunicación. Nacho, Ricardo, Rubén, un gusto saludarles. Amigos, buenas noches. Muchas gracias. A propósito de esto, hablaba Marco Cortés de la Marea Rosa. Hoy pasó algo importante justamente, ¿no? Esta concentración, dicen datos oficiales del gobierno capitalino, 95,000 personas se dieron cita en el Zócalo capitalino. Tenemos esta crónica y quiero regresar a escuchar las reflexiones, lo que opinan después de esta movilización de Rubén Moreira y de Ricardo Monreal. ¡No la vamos a dejar! ¡Viva Xochitl! ¡Vamos, Xochitl! ¡Vamos, vamos todos! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Estos cabrones, los pinches maestros tomando todo, los cabrones bloquearon, quitamos las vallas a chingar a su madre. ¡Aquí te estamos esperando! Creyeron que la clase media no sabía marchar y aquí estamos. Y antes que partido, tenemos México. En estas elecciones no solo nos jugamos la presidencia, nos jugamos si los siguientes años serán de opresión o de libertad. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Que si estaba la bandera o no estaba la bandera, que si el plantón de la coordinadora o no permitió que finalmente se desplegaran 95,000 en el Zócalo capitalino, Rubén. Aquí en la Ciudad de México y en otras 103 ciudades del país se realizaron estas marchas, que es el final de una ruta interesante. Morena trató de terminar con el INE, trató de terminar con la Suprema Corte, y los ciudadanos salieron a las calles, se levantaron y han hecho varias marchas. Y ahora estamos en ese momento en el que el ciudadano tiene que decidir cómo va a estar el voto. Y eso es lo que hoy vimos. Enormes cantidades de ciudadanos que apoyan a Xochitl Gálvez, pues fueron a estas manifestaciones. Les llamó el presidente traidores a la patria. Yo creo que es muy severo lo que hizo el presidente, porque si nos ponemos esos adjetivos, pues ¿a dónde vamos a dar, no? Y además creo que polariza. El presidente, desgraciadamente, polariza todos los días, polariza siempre. Y esto pues ha hecho que el país esté enfrentado uno con otros. El norte contra el sur, pueblos originarios contra mestizos, educación privada contra educación pública. En fin, todo se polariza acá. Y creo que hubo una provocación que no se vale. Las y los maestros tienen derecho a manifestarse, pero sabían que iban a estar ahí las gentes de la Marea Rosa, los partidos políticos, y reciben un aumento y ahí se quedan. Y ayer estuvimos viendo cómo se chantajeó, se regateó la presencia de mexicanas y mexicanos en el Zócalo. Creo que esto de la bandera es lamentable, muy lamentable. ¿Por qué? Pues porque estamos en ese enfrentamiento. Como es lamentable cómo se echan culpas a unas y a otros. Hoy nosotros vimos una Xochitl espléndida,
con un gran discurso de unidad nacional. A ver, decía antes que partido nacional. tengo patria, república y democracia. Inicialmente esta marea rosa era para defender la democracia. ¿Dónde ven ustedes el riesgo? ¿En dónde peligra la democracia? ¿O cómo peligra la democracia si eventualmente pues gana? Sí, mire, usted vea las propuestas de la señora Sheinbaum, de desmantelar el Poder Judicial. Ve usted la propuesta esta que resulta muy atractiva de quitar los plurinominales. O sea, ¿tú ves al presidente López Obrador no aceptando el triunfo de Xóchitl Gálvez? Yo creo que corremos ese gran riesgo. Claudia Sheinbaum no aceptando el triunfo corremos ese gran riesgo. Y hay muchas pruebas de eso. ¿Y ustedes aceptarían el triunfo de Claudia Sheinbaum? Si es legal, claro que lo aceptamos. Lo hemos aceptado en otras ocasiones. Y más el PRI lo ha aceptado. Pero yo lo que te puedo decir es que la ruta en la cual nos llevan sí es para tratar de desmantelar las instituciones. Tiene 3 enemigos la democracia mexicana. A ver, dímelo rápido. El crimen organizado. Ese es el primero. El segundo, la falta de neutralidad del gobierno federal, que se expresa en las mañaneras y en el uso de los programas sociales. Y el tercero, el uso faccioso de información. Ricardo Monreal, ¿son traidores a la patria los que fueron a la marea rosa? Primero yo te diría una cosa. Muy grave la acusación contra la coordinadora. Yo no creo que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación esté en contra de que se exprese una corriente política. No lo creo y no creo que haya provocado o haya obstaculizado. Ayer no nos tipo dejaban de marcha. entrar, Ricardo. No lo sé, digo, no lo Golpearon creo. a la gente que fue. Porque ellos han sido en toda la historia vilipendiados, perseguidos, acusados, y su lucha política no debemos despreciarla. Creo que es muy grave acusarlos desde este punto de vista. Segundo, el que el presidente no vaya a reconocer el triunfo de quien sea, me parece muy grave. El presidente es demócrata y el presidente va a reconocer a Claudia Sheinbaum como presidenta. ¿Reconocería el triunfo de Xóchitl Gálvez? Gálvez? Claro, pero es imposible que 25 puntos de distancia se alcancen en 15 días. Hipotéticamente, en ninguna elección del mundo ha habido esa diferencia de acercarse una candidata en un segundo lugar lejano a la puntera que es Claudia Sheinbaum. Yo creo que Marco Cortés, a quien respeto, vio otro debate, está incluso hasta exaltado, emocionado, excitado, porque dice que las encuestas ya en una semana darán su resultado en favor. No es cierto eso, están engañando a la gente. La única encuesta es la que tienen ellos pagada, porque las encuestas serias colocan 25 puntos de distancia de Claudia contra el segundo lugar. Y me parece, ahora que estamos platicando de esto, las 2 marchas pasadas eran aparentemente civiles. Después El País, un periódico extranjero, dijo que no habían sido civiles, sino orquestadas por el PAN, y dio pruebas de ello. Ahora, qué bueno, a mí me alegra que hoy haya dado la cara a la gente por el partido, pero déjame terminar tengo que ir a con una esto. pausa, pero cierra. Déjame, me da, cuando escucho a el propio Marco Cortés, me recuerda El Gesticulador, una novela de Rodolfo. Es increíble cómo, exactamente, en donde a César, el personaje principal, se cree de sus mentiras. Es tal la impostura que se convence de sus mentiras y se convence después de su cinismo y su falsedad. ¿Tú crees que los que salieron al Zócalo son traidores a la patria, Ricardo? Yo no califico a nadie. Yo no califico a nadie. Yo creo que tienen el derecho de manifestarse y lo hicieron con libertad. Muy bien. Entonces no calificaría a nadie. Voy a una pausa y regreso. No se vaya, estamos en Imagen Televisión. ¿Ya sabe por quién va a votar? ¿Por ustedes? Muy bien, porque si no ya sabe que puede perder los programas sociales, señorito. ¿Sí? Sí, muy bien, gracias por todo, señorito. Que tenga buena tarde. Que les vaya bien. ¿Por qué les dijiste que ibas a votar por ellos, mamá? Llevan 5 años mintiéndonos. Una de cal por las que van de arena.
Despierta México. Este 2 de junio, vota Xóchitl Presidenta, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. El PRI sí resuelve. Vota PRI. Este 2 de junio vamos a ganar la presidencia, pero si queremos que continúe la transformación y los programas del bienestar, necesitamos al equipo completo, que ganen las y los diputados, senadores y todas y todos los candidatos de Morena, para seguir construyendo un país más democrático, para que a México le siga yendo bien, para que no regresen la corrupción y los privilegios. Este 2 de junio, vota todo Morena. Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Vota por las y los candidatos a diputados y senadores de Morena. Los jóvenes mexicanos quieren más y merecen más. Dame esos 5. Facilidades para tu primera vivienda. Becas para jóvenes, estudiantes o artistas en México y el mundo. 500 pesos mensuales para datos telefónicos. Tabletas para todos los estudiantes. Si ganas menos de 15,000 pesos, 0 impuestos. Sin miedo al éxito. Xóchitl Presidenta, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Llegó la hora del cambio. Vota PAN. Porque tenemos las mejores propuestas. Construcción de vivienda para jóvenes, médicos en tu casa, tolerancia cero a la delincuencia, pensión para los adultos a partir de los 60 años y 120,000 pesos para que te arranques a los 18, 21 y 24 años. Vota, vota PRI, siempre junto a ti. Vota, vota PRI, somos el cambio que nace en ti. Vota, 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 vota ya. Vota, 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 vota PRI. El PRI sí resuelve. Vota PRI. Este 2 de junio vamos a ganar la presidencia, pero si queremos que continúe la transformación y los programas del bienestar, necesitamos al equipo completo, que ganen las y los diputados, senadores y todas y todos los candidatos de Morena, para seguir construyendo un país más democrático, para que a México le siga yendo bien, para que no regresen la corrupción y los privilegios. Este 2 de junio, vota todo Morena. Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Vota por las candidatas a diputadas y senadoras de Morena. Este 2 de junio sonríe, porque gracias a ti le estamos dando la vuelta al marcador y juntos podremos definir esta elección. Sonríe, porque con tu ayuda estamos dejando atrás a la vieja política. Sonríe, porque este 2 de junio vas a poder votar por lo que sientes, por lo que crees, por lo que es mejor para ti. Por un México nuevo. Soy Maínez, Jorge Maínez, y este 2 de junio vota por tu felicidad. Vota por el México nuevo. Este 2 de junio vota Maínez, presidente, el candidato Movimiento Ciudadano. Te invitamos a vivir las mañanas como nunca antes. Con consejos brillantes para empezar tu día. Secciones deslumbrantes para entretenerte. Y la energía radiante del sol. Sale el sol, la energía de todos los días. Lunes a viernes, 9:30 AM. Nacho es tan claro como el agua. Este es el Día Mundial del No hay. ¿A qué me refiero? Al agua. Y que presenta los hechos de manera refrescante y sin diluir. Prometer no empobrece. ¿Cuál es el delito si prometo y no cumplo? TPC con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 AM. Rubén Moreira, Ricardo Monreal, agradeciéndoles por supuesto que hayan estado con nosotros esta noche en este postdebate. Rubén, ¿qué esperas que pase con tu candidata después del debate de esta noche? Bueno, Xóchitl ganó el debate, fue más contundente, fue más clara, dejó preguntas que no le contestaron. Xóchitl va a ser la próxima presidenta de este país, vamos a recuperar la paz, ya no va a haber esas escenas donde patean a soldados y va a haber fraternidad, va a haber un solo país donde no haya disputas entre nosotros. Eso es lo que va a suceder. ¿Qué va a pasar con Claudia Sheinbaum, Ricardo? Rubén, no te conviertas en el gesticulador también tú. No. La verdad es que Claudia estuvo bien. No voy a atacar a Xóchitl. Yo digo, Claudia estuvo muy bien. Es una mujer no solo preparada, sino una mujer muy estructurada, honesta, estudiosa. Incluso, puedo decirte, lleva 618 eventos. Xóchitl 220, el otro candidato 118, es decir, con mucho, trabajadora, honesta y va a ser presidenta de México. Gracias, Ricardo, por el tiempo. Gracias, Rubén, por el tiempo. Gracias. Y aquí nos vemos el domingo 2 de junio. No se pueden perder por Imagen Televisión la mejor cobertura de la elección presidencial y de las elecciones en 9 estados. Nos vemos por esta pantalla. Nos vemos, pero en 15 días, ¿no?
La jornada electoral del 2 de junio estará aquí, en Grupo Imagen. Las tendencias, los resultados, el análisis, la elección presidencial, las del Congreso y las 9 gubernaturas en disputa. No habrá mejor lugar y más confiable que aquí. Sigue nuestra transmisión a lo largo de la jornada electoral. La mejor cobertura estará aquí en Imagen Televisión y todas las plataformas de Grupo Imagen.